Bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer un top calado en forma de telaraña usando este hilo de Premier Cotton Fair en color blanco que tiene un grosor de 2 y lo vamos a tejer con un gancho de 3.50 milímetros. Aquí debajo en la descripción yo les voy a estar dejando toda la información del hilo. Vamos a hacer un nudo deslizado para comenzar las cadenas, que en este caso van a ser 6. Aquí tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta cadenita. Y ahora nos vamos a ir al primer punto de cadena, introducimos el gancho y nos deslizamos para hacer este circulito en el cual vamos a montar 12 puntos altos. Ya estas 3 cadenas me cuentan como el primer punto alto y vamos a separar esos puntos altos con 2 cadenas más. Aquí hemos tejido 5 cadenas en total. Tomamos hilo en el gancho y nos vamos al centro del circulito y vamos a hacer un punto alto, 1, 2 cadenas y punto alto, 1, 2 cadenas y punto alto. Así vamos a continuar haciendo puntos altos hasta tener 12 puntos. Vamos a finalizar esta vuelta deslizando el punto en el tercer punto de cadena. Aquí tenemos el primero, el segundo y aquí en el tercero introducimos el gancho, sacamos y lo pasamos por esa gasita de las 2 cadenas. Y aquí vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas que me representan el primer punto alto de la segunda vuelta. Aquí teníamos 2 puntos y en la siguiente vuelta vamos a separar con 4. Tenemos un total de 7 cadenitas. Tomamos hilo en el gancho y nos vamos al siguiente punto alto. Lo podemos tomar así por debajo de la V o lo podemos tomar como yo para que no nos quede tan suelto, introduciendo el gancho por el centro del punto en la parte de arriba. Y ahí hacemos un punto alto. 1, 2, 3, 4 cadenas. Nos vamos al siguiente punto alto y hacemos punto alto. 1, 2, 3, 4 cadenas, tomamos hilo y nos vamos al siguiente punto alto y ahí hacemos un punto alto. Y así vamos a continuar por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta segunda vuelta con 1, 2, 3, 4 cadenas y nos vamos a deslizar en el tercer punto de cadena. Ahora vamos a continuar aumentando de 2 en 2. Aquí teníamos 2, 4 y ahora vamos a hacer 6 cadenas de separación, pero primero vamos a subir con 3 cadenas que representan un punto alto y comenzamos a separar con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Tomamos hilo y nos vamos al siguiente punto alto y hacemos ahí un punto alto. Vamos a repetir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Tomamos hilo y nos vamos sobre el siguiente punto alto y hacemos punto alto. Y esto es lo que vamos a continuar haciendo en esta tercera vuelta. Vamos a finalizar esta tercera vuelta separando con 6 cadenas y deslizándonos en el tercer punto de cadena. Ahora vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas que me representan un punto alto y vamos a aumentarle 2 más, así que vamos a hacer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Tomamos hilo y nos vamos sobre el siguiente punto alto y hacemos punto alto. 8 cadenas más, tomamos hilo y nos vamos sobre el siguiente punto alto y hacemos punto alto. Y esto es lo que vamos a continuar haciendo por toda esta vuelta. Punto alto, 8 cadenas de separación, así hasta finalizarlo, donde nos vamos a deslizar aquí en el tercer punto de cadena. Después vamos a subir con 3 cadenas y vamos a separar con 10 cadenitas. Punto alto, 10 cadenitas. Y cuando hayamos finalizado la vuelta de las 10 cadenas de separación, nos vamos a volver a encontrar. Hemos finalizado la quinta vuelta. Aquí vamos a repasar. Tenemos la primera vuelta
con 2 cadenas, la segunda con 4, la tercera con 6, la cuarta con 8 y la quinta con 10 cadenas. Después de la quinta vuelta vamos a comenzar a hacer todo el trabajo con puntos altos dobles. Y a partir de ahora vamos a hacer esquinas para que en vez de redondo nos quede cuadrado esta telaraña. Vamos a subir aquí con 1, 2, 3 y 4 cadenas que me representan ese punto alto doble. Y para hacer la esquina vamos a separar con 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho y en ese mismo punto hacemos otro punto alto doble. Separamos nuevamente con 4 cadenas, tomamos hilo 2 veces en el gancho y en ese mismo punto tomamos hilo, sacamos, tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo, sacamos por 2 y tomamos hilo y sacamos por las últimas 2. Ya tenemos la primera esquina y vamos ahora siempre a separar con 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos sobre el siguiente punto alto y hacemos punto alto doble. Sacamos 3 veces. Ya le puse los marcadores, nos vamos a saltar 3 espacios y en el siguiente punto alto es donde vamos a hacer la esquina. Nos volvemos a saltar 3 espacios y en la siguiente punto alto hacemos otra esquina. Aquí vamos a hacer lo mismo, 3 espacios y aquí ya en el final tenemos 1, 2, 3 y aquí ya habíamos hecho la primera esquina. Siempre vamos a separar entre esquina y esquina con 10 cadenas. Así que vamos a hacer las 10 cadenitas. Finalicé las 10 cadenas y ahora nos vamos a ir donde tenemos el marcador sobre el punto alto y vamos a hacer punto alto doble. Separamos las esquinas con 4 cadenas, punto alto doble en ese mismo punto, 4 cadenas, tomamos hilo 2 veces en el gancho y hacemos punto alto doble y volvemos a separar con 10 cadenas y hacemos punto alto doble sobre el siguiente punto alto. Y así vamos a continuar haciendo las esquinas cada 3 espacios. Vamos a finalizar esta vuelta deslizándonos en el cuarto punto de cadena. 1, 2, 3 y aquí en el cuarto nos deslizamos. Y ahora vamos a continuar los aumentos solo en las esquinas. Siempre vamos a mantener las 10 cadenas entre esquina y esquina, pero los aumentos aquí los vamos a hacer igual que en las primeras vueltas. Aquí en la segunda vuelta teníamos 4 cadenas, después 6, después 8 y después 10. Aquí comenzamos con 4, después vamos a hacer 6, 8 y 10. Solo que ahora estábamos trabajando con puntos altos dobles. Aquí les muestro, vamos a subir con 1, 2, 3, 4 cadenas que me representan ese punto alto doble y voy a separar con 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomo hilo 2 veces en el gancho y me voy sobre el punto alto doble y hago punto alto doble. 6 cadenas. Tomo hilo 2 veces en el gancho y me voy sobre el punto alto doble y hago punto alto doble. Y continúo separando con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomo hilo 2 veces en el gancho y punto alto doble sobre punto alto doble. 10 cadenas y punto alto doble sobre punto alto doble nuevamente. 10 cadenas y punto alto doble sobre punto alto doble. Ya estamos aquí en la esquina y vamos a hacer el aumento igual que lo hicimos en esta primera esquina, separando con 6 cadenas. Hemos finalizado la vuelta número 7
donde hemos separado en las esquinas con 6 cadenas y vamos a continuar los aumentos de 2 en 2. He finalizado la novena vuelta separando con 10 cadenas en las esquinas y 10 cadenas alrededor de toda la pieza, para comenzar ahora a hacer otra esquina. Vamos a estar repitiendo desde la vuelta número 6, que es esta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Desde la sexta vuelta hasta la novena vuelta es lo que vamos a repetir en las esquinas. Aquí vamos a comenzar con 4 cadenas para hacer otra esquina. Vamos a separar con 10 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos aquí al centro de la esquina y vamos a hacer otra esquina, igual que lo habíamos hecho aquí, separando con 4 cadenas. Punto alto doble y en ese mismo punto hacemos punto alto doble, 1, 2, 3, 4 cadenas, punto alto doble en ese mismo punto y volvemos a separar con 10 cadenas y hacemos punto alto doble sobre punto alto doble. Así hemos hecho ya la primera esquina de esta vuelta. Ahora vamos a continuar separando con 10 cadenas y vamos a tener entre esquina y esquina 5 espacios. Aquí les muestro 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí donde tenemos el marcador volvemos a hacer otra esquina. Como ven, este es el centro de la esquina. Entonces aquí volvemos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí ponemos el marcador en el centro. Volvemos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí comenzamos la siguiente esquina. Aquí contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y como ven, aquí está la primera esquina que hicimos en esta 10ª vuelta. Entonces vamos a seguir así haciendo estos aumentos hasta finalizar los aumentos con 10 cadenas. Aquí tendríamos que hacer vuelta número 11 con 6 cadenas, la vuelta número 12 con 8 cadenas y la vuelta número 13 con 10 cadenas. Cuando finalicemos la vuelta número 13 nos vamos a volver a encontrar. Hemos finalizado la vuelta número 13. Como ven, siempre vamos a repetir desde la vuelta número 6 a la número 9, así continuamente, hasta alcanzar el ancho que necesitemos. Con la medida que tengo ahora de esquina a esquina, desde esta esquina a esta otra esquina, tengo 42 centímetros. Esto serviría para una talla XS. Yo en mi caso voy a hacer una talla small medium, así que voy a continuar tejiendo. Aquí ya me tocaría hacer otra esquina con punto alto doble, 4 cadenas, punto alto doble, 4 cadenas y separando siempre con 10 cadenas. Y después así volvería a hacer aumentos hasta alcanzar el ancho que necesitemos. Ya he finalizado mis 15 vueltas para tener un ancho de esta esquina a esta esquina de 50 centímetros. Entonces así vamos a ir incrementando vueltas hasta obtener las tallas que necesitemos. Aquí yo les voy a estar dejando sugerencias de medida para varias tallas. Entonces ahora vamos a comenzar a unir en los hombros y también en los costados, pero primero quería mostrarles cómo es que nos ha quedado la pieza completa desde otro ángulo para que la puedan ver. Y nos ha quedado el frente de la pieza con las 15 vueltas en una forma cuadrada. Entonces ahora vamos a hacer otra pieza igual a esta para la espalda. A comenzar a cerrar los hombros, yo aquí le he puesto unos marcadores
desde el centro de la esquina donde tenemos 6 cadenas, punto alto doble, 6 cadenas en el centro, he colocado el marcador, he dejado el espacio de las 6 cadenas y un espacio de 10 cadenas, y sobre el punto alto doble he colocado el segundo marcador, y así he hecho también en este otro lado para tener una abertura del cuello de 35 centímetros. Eso es a gusto, no pueden dejar más abierto o más cerradito. Vamos a comenzar a cerrar el hombro introduciendo el gancho por ambos lados del punto alto doble, y vamos a tomar una hebra de hilo y la vamos a pasar por ambos, y ahí vamos a asegurar con una cadena. Entonces ahora vamos a deslizarnos punto por punto. Aquí tenemos 6 puntos y nos vamos a deslizar esos 6 puntos. Introducimos el gancho en el primer punto de cadena y en el punto de cadena del otro lado. Aquí, como ven, tengo las piezas enfrentadas, que se me olvidó decirles. Tenemos los revés hacia afuera y los derechos hacia adentro. Los revés son los que están abultaditos y el derecho es donde podemos apreciar las cadenitas. Entonces, teniendo la pieza enfrentada, es que vamos a comenzar a cerrar punto por punto de un lado y del otro, deslizando. Así vamos a continuar hasta llegar al siguiente marcador. Cuando lleguemos sobre el punto alto doble, nos deslizamos sobre el punto alto doble también, y después sobre las cadenas. Y entonces, cuando lleguemos aquí, nos vamos a encontrar. Ya estoy sobre el marcador, me deslicé, corté el hilo y ahora ajusto. Así nos ha quedado por el revés el cierre del hombro, y así nos ha quedado por el derecho, apenas se nota. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo en el otro hombro, igual a este. Aquí les muestro cómo nos quedó el hombro. Esta es la abertura del cuello. Yo he virado la pieza para mostrarles cómo vamos a ubicar la abertura del brazo. Aquí he puesto un marcador, he dejado el espacio de las 6 cadenas, 2 espacios de 10 cadenas, y he colocado el marcador en la cadenita número 7 de la espalda y el frente. Entonces lo que vamos a estar cerrando es desde aquí hasta la siguiente esquina donde tenemos el punto alto doble. Lo colocamos de esta forma y vamos a cerrar desde aquí hasta el marcador. Entonces ahora vamos a atar hilo para comenzar a cerrar con punto deslizado, igual que lo hicimos en los hombros. Vamos a deslizarnos por el centro de la esquina, tomamos el hilo y vamos a hacer una cadena, y vamos a deslizarnos 6 puntos. Ahora de un lado y del otro, igual que hicimos para los hombros, punto por punto para que nos quede parejo. Así vamos a continuar cerrando hasta llegar al marcador. Cuando estemos sobre los puntos altos dobles, también nos vamos a deslizar 10 cadenas, punto alto doble, 10 cadenas, punto alto doble, 10 cadenas, así. Y aquí, si a ustedes les coincide por la abertura que vayan a dejar, sea más grande o más pequeña, dependiendo de las vueltas, a veces les va a coincidir sobre el punto alto doble, y otras veces les va a pasar igual que a mí, que tuve que ubicarlo sobre las cadenitas. Pero eso no va a variar en nada después la manga. Entonces vamos encontrando cuando hayamos cerrado todo el costado. Ya llegué al marcador y vamos a hacer lo mismo. Aquí me voy a deslizar, corté el hilo, aseguro, y así nos ha quedado el cierre del costado, igual que los hombros, que apenas se nota cuando lo viremos al derecho. Aquí les muestro cómo nos quedó la abertura para el brazo. Entonces ahora vamos a cerrar el otro lado. Ya tenemos toda la pieza ubicada, tenemos la abertura del cuello,
la abertura para el brazo. Y ahora vamos a comenzar a hacer las mangas. Yo le he dejado los marcadores para ubicarnos. Aquí es la entrada del cuello, este es el hombro, donde comienza la abertura para el brazo, y aquí el cierre de el costado. Entonces, donde tenemos este marcador, ahí vamos a atar hilo. Até el hilo donde tengo el marcador aquí en el costado, y ahí mismo voy a subir con 4 cadenas que me representan mi primer punto alto doble. Y vamos a separar dependiendo de las cadenas que tenemos aquí en el costado. Aquí tenemos 6 cadenas. Si tuviéramos 8, hiciéramos 8. Si tuviéramos 10, hiciéramos 10. Y así sucesivamente. Vamos a igualar las cadenas que tenemos aquí. Entonces ya tengo las 4 cadenas. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Tomo hilo 2 veces en el gancho y me voy sobre este punto alto doble y voy a hacer punto alto doble. Ya escondí todas las hebritas de hilo para trabajar más cómodamente. Entonces aquí tenemos 10 cadenas, hacemos 10 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos punto alto doble sobre punto alto doble. 10 cadenas nuevamente. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y hacemos punto alto doble sobre punto alto doble. Aquí estamos ahora a la altura del hombro donde tenemos la esquina. Por eso es que dejé el marcador, porque nos es más fácil guiarnos. Tenemos 6 cadenas de este lado y 6 cadenas de este otro lado. Entonces vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y en la unión del hombro ahí hacemos un punto alto doble. 6 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y hacemos punto alto doble sobre punto alto doble. Y así vamos ahora a continuar tejiendo 10 cadenas, punto alto doble, hasta llegar aquí a la unión para deslizar el punto. Recuerden que aquí tenemos 6 cadenas de este lado también. Ustedes tendrían que tejer, como les dije anteriormente, la cantidad de cadenas que coincida con la base, con estas que tenemos en la vuelta de la abertura de la manga. Ya hemos avanzado la manga, le he dado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas, es hasta el codo, y le he dado 2 vueltas más después del codo con esta misma cantidad de cadenas. Entonces ahora vamos a comenzar a incrementar. Donde teníamos 6 vamos a hacer 8 y donde teníamos 10 vamos a hacer 12. Entonces vamos a continuar aquí subiendo con 4 cadenas que representan un punto alto. Ahí ya tengo 2, vamos a hacer la tercera y la cuarta. Entonces aquí tenemos 6, vamos a hacer 8. 4, 5, 6, 7 y 8. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos punto alto doble sobre punto alto doble. Y ahora donde tenemos las 10 cadenas, si aquí ustedes tuvieran 8 aumentarían a 10, si tuvieran 10 lo harían todas de 12. Entonces aquí vamos a seguir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos sobre el punto alto doble para hacer un punto alto doble. Si la quisieran recta, continuaría toda con la misma cantidad de cadenas que comenzamos. Entonces ahora vamos a seguir así esta vuelta, aumentándole 2 por cadena, y nos vamos a encontrar cuando deslicemos el punto para que vean cómo se va anchando la marca. Vamos a finalizar esta vuelta de aumento donde teníamos 6, vamos a hacer las 8 y nos vamos a deslizar en el cuarto punto de cadena. Y ahora les muestro cómo ya se nos va ampliando la manga. Se nos va acampanando.
Entonces vamos a continuar así con 12 cadenas y 8 cadenas donde teníamos las 6 hasta alcanzar el largo que necesitemos. Quería mostrarles cómo nos quedó la manga. Aquí la comenzamos y así continuamos dándole vueltas y así nos quedó la manga. Si ustedes quisieran acampanarla más, le dieran 5 vueltas más con esa cantidad de cadenas y después aumentarían de 2 en 2. Donde tienen 8 harían 10 y donde tienen las 12 harían 14. Entonces, después de terminadas las mangas, cerrados los costados, los hombros, la podemos ya finalizar, esconder los hilos. De esta forma limpiamos el trabajo y así nos queda. Pero yo quiero añadirle una capita o capucha. Para ello vamos a poner marcadores. Yo les dejé estos marcadores donde hicimos los cierres de los hombros. Aquí tenemos un espacio, 2 espacios, el tercer espacio, el cuarto espacio y el quinto espacio. Lo vamos a colocar dejando 2 espacios de este lado y 2 espacios de este otro lado. Y aquí es donde vamos a poner el marcador. Aquí es donde finalizaríamos y aquí es donde vamos a comenzar. Y en la parte de la espalda vamos a ubicarlo, los marcadores. Aquí lo tenemos que centrar. Tenemos 10 cadenas y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner los marcadores. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en la quinta cadena ponemos el marcador. Y aquí contamos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas al lado de esa, porque vamos a trabajar los aumentos en la parte de la espalda en los 2 puntos, no en el mismo punto. Ahora les explico. Entonces vamos a atar hilo aquí en el centro, en el espacio del centro, para comenzar a tejer. Ya yo até el hilo donde tengo el marcador de un lado y ahí por la parte del derecho comenzamos las 4 cadenas que representan el punto alto doble. Y ahora vamos a tejer las 10 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos sobre punto alto doble y hacemos punto alto doble. Tejemos nuevamente 10 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos aquí a la unión del hombro y en la misma unión ahí vamos a introducir el gancho para hacer el punto alto doble. Entonces vamos a continuar así tejiendo 10 cadenas punto alto doble sobre punto alto doble y nos vamos a encontrar cuando estemos sobre el punto alto doble antes de llegar aquí al marcador. Ya estamos sobre el punto alto doble antes de llegar a los marcadores de la espalda. Aquí habíamos comenzado, le hemos dado la vuelta y entonces ahora vamos a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos sobre este marcador y ahí vamos a hacer un punto alto doble. Vamos a separar con 4 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y en este mismo punto vamos a hacer un punto alto doble. Hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas de separación. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos sobre el segundo marcador y aquí hacemos un punto alto doble. De esta forma hemos hecho el aumento aquí en la espalda en el centro. Ahora tejemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y continuamos regularmente haciendo nuestros puntos altos dobles. Después aquí separamos con 10 punto alto doble y así hasta llegar al frente donde tenemos el marcador del lado contrario al que comenzamos. Entonces cuando lleguemos aquí nos volvemos a encontrar. Estamos llegando aquí al frente donde comenzamos de este lado. Vamos a finalizar de este lado haciendo 5 cadenas, 1,
2, 3, 4 y 5 cadenas. Tomamos hilo 3 veces en el gancho para quedarnos después en el medio. Entonces nos vamos aquí sobre el punto alto doble, tomamos hilo y sacamos por 2, tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo, sacamos por 2 y tomamos hilo y sacamos por los últimos 2. De esta forma nos hemos quedado en el centro aproximadamente de este espacio. Entonces ahora vamos a subir aquí con 1, 2, 3, 4 cadenas que me representan el punto alto doble, y vamos a agregarle la cantidad de cadenas que tenemos aquí, que son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho, giramos el trabajo y hacemos punto alto doble sobre punto alto doble. Así, de esta forma nos queda. Y continuamos tejiendo 10 cadenas punto alto doble, así hasta llegar a la parte aquí de la espalda donde tenemos el aumento. Aquí sobre este punto alto nos vamos a encontrar antes de los aumentos. Ya estamos un punto alto doble antes de el aumento. Aquí tenemos las 4 cadenas y vamos a hacer un aumento aquí. Vamos a ir aumentando igualmente de 2 en 2. Aquí tenemos 4, vamos a hacer 6. Aquí tenemos 4, hacemos 6. Tenemos 4, hacemos 6. 4 y hacemos 6. Entonces vamos aquí a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto alto doble sobre punto alto doble. 6 cadenas. Punto alto doble sobre punto alto doble, 6 cadenas, punto alto doble y 6 cadenas nuevamente. Y punto alto doble sobre punto alto doble. Así nos tiene que quedar el aumento. Entonces vamos a continuar tejiendo 10 cadenas punto alto doble hasta llegar, antes de llegar al marcador, sobre estas cadenitas vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado. Ya estamos llegando antes del marcador, tenemos que hacer lo mismo que hicimos de este lado. Entonces aquí vamos a tejer las 5 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos al sexto punto. 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto hacemos punto alto doble. Ahora siempre vamos a comenzar y finalizar igual. En este lado vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas que me representan 4 puntos, los del punto alto doble, y 5 los que tenemos aquí de separación. Eso nos va a quedar al borde de la cara. Entonces vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho, giramos el trabajo y vamos a hacer punto alto doble sobre punto alto doble. Y continuamos separando con 10 cadenas, punto alto doble, hasta llegar aquí donde tenemos el aumento. Aquí nos vamos a encontrar. Estamos ya en la parte del aumento en la espalda y aquí donde tenemos las 6 cadenas, aquí tenemos 6, 6 y 6. En cada una de esas vamos a hacer un aumento de 8, 8, 8 y 8, siempre separándolo con un punto alto doble. Ya tengo las 8 cadenas, me voy sobre el punto alto doble y vamos a hacer punto alto doble. Y así vamos a continuar y después seguimos haciendo 10, 10, 10, 10, así hasta llegar al frente donde nos vamos a volver a encontrar para hacer el borde de la cara.
estamos en el frente y ahora vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto punto introducimos el gancho y vamos a hacer ahí un punto alto doble. Así nos va a ir quedando. Entonces aquí vamos a subir igual con 1, 2, 3, 4 cadenas que me representan ese punto alto doble y 5 cadenas más. Siempre subimos con 9 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho, giramos el trabajo y hacemos punto alto doble sobre punto alto doble. Y así ahora continuamos igual 10 cadenas hasta llegar a los aumentos que tenemos en la espalda. Y aquí donde tenemos los aumentos de 8 cadenas, vamos a hacer 10 cadenas en esos 4 espacios. Y así continuamos ya en toda la vuelta, 10 cadenas de separación. También aquí en los aumentos. Estamos en el frente y vamos a finalizar igual con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos al sexto punto de cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en el sexto hacemos un punto alto doble. Subimos con 9 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho, giramos el trabajo y hacemos punto alto doble sobre punto alto doble. Y continuamos separando con 10 cadenas hasta llegar aquí donde tenemos el centro de los aumentos. Aquí tenemos un espacio 2, 3, 4, 5 antes de llegar al sexto. Aquí quería mostrarle cómo es que nos va quedando. Aquí estamos en el centro, en la parte de la espalda, donde tenemos los aumentos. Y ahí vamos a volver a hacer 10 cadenas. Ya no vamos a hacer más aumentos. Así es como lo vamos a acomodar. Este es la entrada del cuello. Estos son los bordes de la capucha. Terminé esta vuelta y así es como nos queda. Ya tenemos el ancho que necesitamos para la cabeza y ahora solo nos queda darle altura, porque después tenemos que cerrar de esta forma. Tenemos que coger el frente y el centro aquí, y esto es lo que vamos a estar cerrando con punto deslizado para dejar este orificio para la cara. Entonces nos tiene que quedar un poco holgado para que nos quede cómodo y se ve acorde con el resto de la pieza. Entonces vamos a continuar hasta alcanzar la altura que necesitemos y ahí vamos a cerrar. Le he dado 14 vueltas para tener un largo de 36 centímetros. Para una talla menor les recomiendo dejarlo en 30 o 32 centímetros. Entonces ahora vamos a cerrar con punto deslizado, igual que lo hicimos en los hombros y en los costados. Tenemos que virar la pieza al revés para que todos los cierres, lo de los hombros, lo de los costados y aquí en la capita gorro nos queden hacia dentro. Vamos a usar la hebrita con la cual estábamos tejiendo. Si ustedes la cortaron, no importa. Atan hilo en una de esas esquinas en el cuarto punto de cadena, introducen el gancho igual y pasan esa gasita por dentro de esta, del cuarto punto de cadena, y aseguramos ahí con una cadena. Ahora vamos a estarlo deslizando punto por punto de un lado y del otro. Tomamos el siguiente punto y nos deslizamos así hasta llegar sobre el punto alto doble. Ahí también nos vamos a deslizar sobre el punto alto doble.
hacemos el punto alto doble y nos deslizamos. Así vamos a continuar cerrando punto por punto. Aquí lo hicimos por 5 cadenas y después nos deslizamos 10 puntos y nuevamente donde tenemos los puntos altos dobles. Entonces nos vamos a encontrar cuando hayamos deslizado todos los puntos. Así nos ha quedado el cierre por el derecho en la capita. Aquí les muestro la abertura para la cabeza, la entrada del cuello. No se puede apreciar bien por la cantidad de cadenas que hemos hecho. Les recomiendo que siempre pongan los marcadores de diferentes colores para distinguir el frente de la espalda. Es una pieza que se teje muy rápido, es muy fácil de hacer. Solo tenemos que tener en cuenta los aumentos y la podemos adaptar a todas las tallas tejiendo de forma circular. Entonces ahora, para poder apreciar bien esta pieza, se la voy a mostrar en la modelo. Hola mis amantes del crochet, gracias por acompañarme hasta el final de este tutorial donde hemos realizado este top tela de araña muy rápido y fácil de hacer. Los invito a suscribirse, a dar like, a compartir y a seguirme en mi página de Instagram de 3 Crochet. También pueden hacer sus donaciones presionando el simbolito de dólar y de esta forma me ayudan para seguir creando y mantener este canal. Nos vemos pronto, bye bye.